Si has pasado la pandemia en Guatemala, de seguro conoces a Alma, y si no, pues hoy la conocerás. Pero más allá de conocer la historia y tecnología detrás de Alma, conocemos a una de las científicas fundadoras no solo de esta, sino de muchas otras iniciativas que buscan contribuir a la salud y educación en el país. En el episodio de hoy hablamos con la neurocientífica, estudiante de medicina y emprendedora guatemalteca Gabriela Asturias, quien fue reconocida por el MIT como una de las 35 jóvenes innovadoras menores de 35 años en Latinoamérica. Gaby nos comparte cómo su incansable curiosidad de niña y sus ganas de conocer y entender las distintas formas de pensar de las personas la llevaron a probar muchos sombreros profesionales desde una temprana edad hasta inesperadamente descubrir la psiquiatría. Acompáñanos a conocer qué la llevó a estudiar neurociencias y medicina y cómo hoy, gracias a su pasión por encontrar soluciones y al trabajo en equipo, forma parte de muchas organizaciones y emprendimientos que combinan la ciencia, salud y tecnología. ¿Cómo decide alguien con miedo a la sangre estudiar medicina? ¿Cómo funciona Alma? Sin más, comencemos. Hola, somos Dayan, Kat y Rana, tres científicas guatemaltecas convencidas que las carreras en STEM son para todos, no solo para aquellos a los que les va bien en mate. Y todos nos beneficiamos de ellas a diario y te lo vamos a demostrar. Bienvenidos a Epistemas. Gracias, Gaby, por haber aceptado la entrevista con nosotras el día de hoy. Estamos muy emocionadas de tenerte de aquí de invitada. Y pues bueno, ahorita vamos a empezar de una vez con las preguntas difíciles. ¿Sí? Siempre nos encanta hacer la misma pregunta a todos nuestros invitados. Y esa pregunta es, ¿quién eres tú? ¿Quién es Gaby Asturias? Bueno, primero, gracias a las tres por invitarme a platicar con ustedes. Creo que es la primera experiencia que he tenido de tener a tantas mujeres entrevistándome. Me encanta. Y bueno, también poder conocer a más científicas chapinas. Ahora, ¿quién soy yo? Yo soy guatemalteca. Siento que siempre me defino de esa forma. Es un concepto interesante, ¿verdad? Porque al final del día, la ciudadanía, donde ha crecido uno, donde ha vivido uno, pues puede ser múltiples, pero yo me identifico de una forma muy fuerte con Guatemala y para mí eso ha sido el centro de todo lo que soy. Yo soy una mujer científica que se apasionó por la ciencia y lo que la ciencia puede llegar a responder y hacer por la sociedad. Y también soy una apasionada de la neurociencia, soy alguien que estudia el cerebro y que piensa cómo podemos mejorar de forma clínica el acceso a tratamientos, a cuidados, a servicios que mejoren esa salud mental que tiene que ver con el funcionamiento de nuestro cerebro. Y también soy alguien que es muy curioso y que está metida en muchos proyectos de salud y de educación para Guatemala. Qué bonito. Mira, yo quiero abusar un poquito del hecho de que sos amiga de la infancia de mi novio y que hoy estoy hablando de mi suegrita de ti. Y me contó que tú desde chiquita sos súper genia. Entonces me contó que tú desde chiquita súper curiosa, que te metías a muchos cursos y muchas cosas. Entonces no sé si nos querés contar así como que cuál fue tu primer acercamiento con la ciencia o cuál fue tu primer acercamiento con un interés de este tipo, más como académico, científico, o cuáles eran tus curiosidades. Sí, bueno, si voy hacia mi infancia desde chiquitita, yo te diría que mi primer curiosidad no fue por la ciencia, sino por los libros. Yo, ya hablando así a nivel personal, yo tuve una infección muy grave cuando yo tenía 2 años y casi pierdo un ojo. Entonces mi mamá me tuvo que sacar del prekinder y ella me mantuvo en casa por un año. Y ese año ella me empezó a enseñar a leer. Claro que era bien chiquita, no es que me podía echar un libro, pero empecé a aprender a leer algunas letras, algunas palabras y yo me volví muy cercana en ese momento con los libros, porque cuando yo regresé al colegio, a mí en primer grado, a mí me sacaron de la clase y en ese momento mi colegio tenía un programa avanzado, que de hecho yo creo que ya no lo tienen, pero tenían este programa avanzado y a mí me acuerdo perfecto que mis papás no querían que me adelantaran de grado porque creían que, aunque tal vez yo era muy estudiosa y tal vez desde un punto de vista académico podría tal vez con la carga del año de arriba, de un punto de vista emocional, pues uno tiene su propio desarrollo y no lo querían acelerar. Entonces ellos pidieron que me mantuvieran en mi mismo grado, pero a mí me sacaron de la clase. Y yo me acuerdo que yo era chiquitita,
literalmente tenía como 6 años y yo iba a todas mis clases con gente más grande, porque estaba como era como un programa extraño, como de tutorías, y digamos que todos los estudiantes eran más grandes. Entonces yo tenía que estudiar mucho sola. Y la verdad es que mis amigos en esa época eran los libros. Tenía aquellas amiguitas que eran hijas de amigas de mi mamá, con las que jugaba, pero pasaba mucho tiempo sola. Y yo creo que por eso leía mucho. Estaba tratando de analizarme a mí misma, ¿verdad? Pero a mí me encantaba leer, me encantaba ponerme a pensar por qué este personaje hizo esto y meterme en la cabeza de los personajes. Y dentro de esas lecturas, poco a poco me fui dando cuenta que yo era una persona muy preguntona. Y pues para el preguntón, igual a ciencia, creo yo. Y yo era de esas que levantaba la mano, que se preguntas, que interrumpía, era súper platicona de chiquitita. Cuentan que yo hablaba con los adultos y no me callaba ni de chiquita. Entonces, y siempre hacía preguntas, mareaba a mis papás con todas las preguntas de cosas, ¿qué es esto? Entonces era esa niña preguntona y yo me acuerdo que como yo estaba solita, mi papá hacía la feria científica conmigo. Bueno, sí hubo un año que sí me pusieron, me acuerdo, con mis compañeritos, pero muchos años de primaria yo hice feria científica sola. Entonces tenía eso de la lectura con mi mamá y tenía las ferias científicas con mi papá. Y con él hacía, y era, o sea, era un juego, ¿verdad? Y yo me ponía tales preguntas y él y yo nos metíamos a investigar. Yo creo que ahí le empecé a agarrar mucho cariño a lo que es la ciencia. Y realmente yo me apasioné por esto, no por, no sé, no de una forma fría, sino de una forma muy emotiva, relacionada con mi niñez y cómo creé mundos que me acompañaran y yo era una persona con mucha imaginación. Entonces, sí, bueno, ahí tu suegra sabrá que yo era una niña preguntona y Lorito. Un lorito interesado en la ciencia. Sí. Qué bonito, la verdad. Siempre estuviste con gente más grande que tú en el colegio. Mira, en todo primaria y ay, creo que me metieron otra vez a mi grado en primero básico. No me acuerdo si fue primero básico o segundo básico, pero ahí ya me volvieron a integrar porque mis papás pensaron que también como por un desarrollo emocional y de formar amigos, etcétera, pues era bueno estar en el grado. Y no es que no viera a mis compañeros, porque en los recesos, en el almuerzo, sí los miraba y tenía varias compañeras que eran hijas de amigos de mis papás. Entonces ya tenía medio amiguitas, no es que estuviera tan solita, pero sí siento que yo aprendí a estudiar sola desde chiquita, porque en ese sentido estaba sola. Y luego cuando me metieron a la clase, creo que para mí fue un proceso de adaptación muy bueno porque yo fui aprendiendo como tal vez más a hacer trabajos en grupo con compañeros de mi misma edad, pero al mismo tiempo, tal vez por eso siempre era una niña que le gustaba sentarse con los adultos a hacerles preguntas, porque estaba como muy acostumbrada a estar con grandes. No sé, aquí me estoy autoanalizando en alto. De eso sirve esto también. Y tengo curiosidad, ahorita que mencionaste lo de las ferias científicas de niña con tu papá, ¿tenés algún recuerdo de alguna favorita, algún experimento o algo que hayas hecho en alguna feria científica que todavía lo recordes así como, eso fue lo mejor, o que todavía te traiga emociones lindas? Sí, wow, hay tantas. Siento que hay varias que fueron súper elaboradas, de hecho, pero la que más me gusta es una que la verdad es que no fue tan elaborada, pero nosotros mismos armamos esta maleta de madera y pusimos tierrita y huesos de fósiles y era todo sobre cómo descubrir fósiles y cómo interpretar la edad de los fósiles y todo. Y yo creo que a mí me gustó mucho porque, aunque no tiene nada que ver con lo que estudio, lo que hago hoy en día, fósiles, dinosaurios, pero fue una experiencia manual, una experiencia de poder excavar y descubrir, de utilizar conceptos de ciencia para interpretar lo que uno iba excavando y descubriendo. Y creo que me gustó cómo todos esos diferentes ángulos se juntaron en ese proyecto. Pregunta rápida. ¿Tu Sí. mamá o tu papá son científicos? No, ninguno de los dos. Mi mamá estudió diseño de modas y luego ya de grande se dio cuenta que quería ser escritora y sacó muchos cursos de escritura, ha escrito un libro también y bueno, se ha dedicado a eso. Y mi papá estudió ingeniería mecánica y economía y se ha dedicado a, bueno, muchas cosas, negocios, pero nadie hace ciencia. Y antes de seguir hablando ya de tu camino en la ciencia y tu vida profesional y científica, nos gusta conocer también a nuestras invitadas de una manera más personal, aunque ya nos compartiste algo bien bonito y personal. Pero ¿qué haces hoy en tu tiempo libre? ¿Tienes algún pasatiempo o qué haces cuando no estás haciendo ciencia o trabajando en las mil cosas que haces?
Siempre me hacen esa pregunta y me parece tan difícil porque creo que, vamos a ver, hay momentos en la vida de cargas tan grandes que yo creo que tus hobbies se tienen que adaptar a tu realidad. Y yo lo que he aprendido a través de los años es con qué no puedo dejar de vivir y qué cosas las puedo aguantar un tiempo sin ellas. Y digamos, para mí, el poder, por ejemplo, hacer ejercicio o realmente pasar tiempo con amigos donde solo estás con tus amigos y puedes enfocarte en ellos, platicar con ellos, pasar un rato con ellos sin estar viendo el teléfono o estar haciendo otras cosas al mismo tiempo. Yo sé que esas dos cosas no son hobbies, pero son cosas que yo siento que llenan la vida de uno y le dan un poco de diversidad cuando uno está muy ocupado. Ahora, encima de eso, también trato de priorizar viajar y conocer cosas nuevas cuando se puede y escuchar música por mí sola. También me encanta ver películas y da un poco de vergüenza cuántas películas he visto. Realmente he visto demasiadas películas y yo creo que es así demasiadas películas. Es, pero no sé, yo creo que viene esa misma, que me encantaba leer y las películas son una forma más fácil de recibir la misma felicidad. Solo que como leo todo el día para mi trabajo, como que necesito otro medio, ¿no? Como no Para estoy cambiar de literalmente, medio cabal. sí, ¿Y qué necesito tipo de medio películas aburrida. te gustan? Mira, yo he visto películas de todo tipo. Yo te diría que lo que más me gusta, y esto aplica a libros y a películas. A mí me encantan las películas y libros históricas, pero literatura. Entonces, así como Ana Karenina o muchas de las novelas británicas que son ficción, pero son literatura que marcan un periodo en la historia y le dan a uno a entender más cómo la gente pensaba en esa época y los ideales que tenían de la sociedad y cómo se comportaban las personas en esa época, qué era aceptable, qué no era aceptable. Me gusta analizar eso. Claro, es que me encanta Jane Austen, que yo sé que es un cliché, que a todas las mujeres nos encanta, pero soy fan de Orgullo y Prejuicio. Fue un libro que leí cuando tenía 13 años y yo me acuerdo que la razón que me encanta ese libro es porque mi mamá me dijo que ese libro era muy difícil, que no lo iba a entender, que mejor mirara la película, porque el inglés era más enredado o algo así me dijo. Entonces yo dije, yo sí lo voy a entender. Y desde ese día me emocioné y leí todo lo que ha publicado Austen, todo lo que ha publicado Dickens, todo lo que ha publicado Shakespeare. O sea, me volví loca con leer todo lo que ha publicado las grandes novelas británicas, solo como para probar que podía tratar de entender la forma en que escriben. Y le tengo como mucho cariño a esa época porque de verdad leí tanto que me sé todos estos autores y era como obsesionada, agarraba como un autor y leía todo, así como forma religiosa. Pero entonces, sí, me gustan mucho esas películas, tanto sería como dramáticas, históricas, no sé. Pero yo diría que ahorita, si paso un día difícil en el hospital o tengo reuniones muy pesadas, trato de buscar más comedias, cosas felices, cosas que le generen balance a mi vida. Me encanta Modern Family, por ejemplo. Qué buenísimo. Ahí sí que variedad completa. Buena diversidad en cuanto al contenido que consumís. No sé, a mí me da mucha curiosidad porque tú comenzaste con grandes pasos desde que te graduaste del colegio y entraste a la universidad. Entonces, quiero preguntarte, primero, ¿cómo le hiciste? Y segundo, ¿qué tal fue la experiencia? Contanos el secreto. Ay, Dios. Vamos a ver, lo más difícil como joven y la verdad es que como adulto también es definir qué queremos ser de grandes, ¿verdad? Y uno no para de decir eso porque tú puedes siempre ser más grande de lo que sos hoy. Y yo creo que esa pregunta de qué quiero ser cuando crezca es una pregunta que puede causar mucha ansiedad, la verdad. O sea, imagínate graduarte y luego tener que escoger una carrera y que eso defina tu vida. Son preguntas bien grandes y yo creo que a mí lo que me ha ayudado son dos temas. Uno, que a mí mis papás me dejaron probar muchos sombreros profesionales. Si yo les decía, me llamaría la atención ser, llenar espacio en blanco, me dejaban ir a hacer un curso o conocer a alguien que hacía eso, irle a hacer mis preguntas a esa persona. Y de alguna forma creo que me fui poco a poco yo imaginando con ese sombrero profesional cómo sería mi vida si fuera científica. Pero bueno, científica hay muchos tipos de científicas, que es otra cosa que a veces no hablamos, ¿verdad? Que yo dentro de la ciencia vi que no me gusta y que sí me gusta. Pero también eso, ir descubriéndose dentro de la ciencia y lo que uno puede hacer es algo que toma tiempo. Y yo siento que a mí lo que me dio esa ventaja fue que desde chiquita me inspiraron mis papás a probar todas esas ideas y casi que prototipar identidades mías de diferentes profesiones que yo quisiera seguir. Y lo otro es que yo no creo que tu carrera define
vamos a ver, lo que tú estudias influencia lo que vas a hacer y te ayuda a hacer mejor y profundizar en lo que vas a hacer, pero para mí no limita lo que puedes hacer después. Y yo creo que lo que uno aprende se puede complementar de otras habilidades que puedes adquirir, ya sea con más estudios, con experiencias, y tu identidad profesional puede ser variada y multifacética. Habiendo dicho todo eso, la forma en que yo veo mi papel es más en qué problemas quiero resolver, no tanto quién soy o qué tipo de profesional soy, porque podrías decir que soy científica, soy estudiante de medicina de último año, pero también soy emprendedora. ¿Y cuál de los tres sombreros me cabe más? No sé, la verdad. Lo que sí sé es qué problemas quiero resolver. Y para mí todo lo demás son ángulos para abordar esos problemas. Lo que a mí me ha ayudado mucho es que yo siempre tuve claridad en qué quería resolver. Pues eso me ha ido ayudando a definir, pero la verdad es que ese cuestionamiento nunca termina. Todos los años tengo que pensar en qué me voy a dedicar, qué quiero profundizar, en qué no quiero profundizar. Entonces, esa definición de uno mismo continúa, yo creo, a lo largo del tiempo. Y de todas estas personas y profesiones que les decías a tus papás y que te llevaban a conocer a expertos del área para que les hicieras tus preguntas, ¿cuál fue el o la científica que te metió al rollo y ya dijiste, ah, esto es? Pues ya, lo he dicho creo que en otras entrevistas, pero la doctora Pamela Pennington de la del Valle, para mí fue un punto de inflexión importante por dos cosas. Yo bueno, tenía 14 años y según yo iba a ser científica. Yo leía el podcast, yo escuchaba el podcast de Scientific American, leía la revista, yo me imaginaba en las Galápagos persiguiendo animalitos. Yo tenía todas estas ideas románticas de lo que era ser científica, me leía todos estos libros súper rebuscados de biología. Entonces, cuando le comenté eso a mi papá, me acuerdo que me dijo, ah, conozco a alguien que hace eso en Guatemala. Entonces me llevaron a mí a conocer a la doctora Pennington. Y ella me dijo, sí, venite a mi laboratorio en el verano. Y me mandaban mi lonchera y me dejaban en su laboratorio en la Valle. Y yo iba, me sentaba, aprendí a poner las bacterias en los platitos de agar y aprendía y miraba. La verdad es que no creo que haya hecho mucho, pero más absorber y entender lo que es trabajar en el laboratorio. Y ahí me di cuenta que yo no quería ser bióloga. Yo sé que es bióloga. No, pero es entendible. Y sí es fascinante, pero yo estaba obsesionada con cómo piensa la gente y el cerebro y yo le hacía preguntas de eso y pues ahí descubrí que existe algo que se llama neurociencia. Pero la razón que para mí ella fue tan importante fue porque ella fue la primera persona que me dijo, ¿y tú no considerarías medicina? Porque, digamos, yo siempre había dicho que, o sea, yo había primero pensado que iba a ser escritora, iba a ser literatura. Luego ya pasé eso, la fase la pasé y luego dije, ok, voy a ser científica. Y todavía esas de las entidades que más me gustan. Y ella fue la que me metió en la cabeza a ser médica. Yo creo que de verdad, si ella no me lo ha dicho, yo creo que de verdad nunca hubiera perseguido esa carrera, porque no se me hubiera ocurrido. Yo tenía esta idea de lo que era ser doctor y yo le tenía miedo a la sangre. A mí me sacaban sangre y me ponía a horrores. Sentía que me iba a desmayar. Entonces yo nunca en mi vida pensé que iba a ser doctora. Yo me acuerdo de esos test de aptitudes que te hacen en el colegio. Yo a propósito ponía medicina así de ranking último. Yo he hecho cualquier cosa encima de medicina y ahora hago eso. Entonces, por eso para mí fue un punto de inflexión porque me metió, o sea, alguien que yo admiraba, me metió en la cabeza, si tú quieres hacer ciencia que impacte en la vida de la gente y que se traduzca a un impacto en la salud, es bueno contemplar un MD, PhD. Y un MD, yo, madre, entonces quieres ser doctora. Y yo pasé por crisis existencial después de que era mi universidad y de qué significaba hacer medicina y después me fui entonces a seguir doctores por ahí para ver cómo trabajaban y qué hacían. Estuve con neurocirujano, con neurólogos, entonces me puse a chutear ese ámbito profesional también y pues al final dije, bueno, lo voy a combinar y ya puedo continuar la historia, pero por eso para mí ella me impactó tanto, porque me metió en la idea algo que yo de verdad no había ni considerado probarme esa identidad. Imagínense, ahora me encanta, me fascina la medicina. Qué chilero, la verdad es que me encanta como decís. Después me fui a perseguir doctores y neurocirujanos. Me imagino a Gabriela corriendo detrás de todos preguntándoles cosas. Sí, son muy pacientes. El doctor Asmitia, que es un neurocirujano en Guatemala, literalmente me dejaba seguirlo a todo y observarlo y aprender de cómo trabajaba. Sí, me ayudó un montón también Y, observarlo a él. y ahí fue cuando pues te decidiste entonces por neurociencias. ¿Cómo es la cosa aquí? Por medicina, pero también neurocientífica, entonces es como de, ¿cómo le hacemos?
Mira, yo me di cuenta que a mí lo que más o sea, empecé a analizar por qué me gustaban los libros, por qué me gustaba escribir. Me di cuenta que a mí lo que me gustaba es cómo piensa la gente. También leía mucho de religión y de filosofía en esa época. No tanto de religión en el sentido como la Biblia necesariamente, sino como estudios de religión y cómo la religión cambia en civilizaciones y desde esa perspectiva. Y también leía mucho de filosofía. Y lo que a mí me encantaba era pensar cómo piensa la gente. Pero también me gustaba el abordaje científico, porque creo que mi cerebro cuantitativo se sentía más cómodo con el método científico que tal vez el filosófico, que a veces me dejaba un poco incómoda, que no habían conclusiones. Entonces, creo que ahí fue donde empezaron a dar cuenta, ok, me gusta la ciencia y me gusta cómo piensa la gente. ¿Qué estudia eso? Escuché que existe la neurociencia. Entonces, después de trabajar con la doctora Pennington, ella me empezó a meter la idea de medicina, pero eso se quedó ahí reposando. Mientras tanto, me fui a hacer un curso en la Universidad de Northwestern de neurociencia. Y eso a mí sí me ayudó porque literalmente tomé clases de neurociencia y me dediqué un verano a estudiar eso. Y ahí fue donde dije, ok, esto me encanta, esto satisface las necesidades cuantitativas que tiene mi cerebro, pero también responde todas mis dudas sobre el comportamiento humano, por qué hacemos lo que hacemos, por qué pensamos de esta forma. Entonces dije, esto quiero hacer. Y luego, pues ella me había explicado esta idea de que podía combinar lo que es la ciencia con la medicina y hacer ciencias clínicas de la salud. Entonces dije, ok, bueno, voy a ir a estudiar neurociencia y luego voy a ir a medicina. Entonces empecé a aplicar y empecé a aplicar a neurociencia, porque digamos, mi licenciatura es en neurociencia. Pues me fui a hacer eso y ya estando ahí, empecé a hacer todos los trámites de entrar a medicina y bueno, ir un poco luego para atrás otra vez. Cuando trabajé con el neurocirujano, el doctor Asnitia, me di cuenta que me parecía increíble su trabajo, pero no me gustaba la neurocirugía. Entonces no me quedaba claro, ok, quería hacer medicina, quería hacer neurociencia, pero qué disciplina lo mezcla de la forma en que yo quiero que se mezcle. Y cuando estaba en mi primer año de la universidad, literalmente en la biblioteca estaba buscando un libro para una clase y leí, y ahora me siento muy ignorante diciendo esto en alto, pero yo nunca había escuchado lo que significaba la psiquiatría, que es triste, la verdad, y pues de alguna forma resalta el estigma que hay ante todas las enfermedades de salud mental. Pero yo estaba en la sección del cerebro y encontré un libro de psiquiatría y me acuerdo perfectamente de abrirlo y leer la definición y dije, esto es lo que yo quiero hacer. Al fin inventaron lo que yo me quería dedicar, pero no, nunca había escuchado eso. Yo cuando les contaba a médicos en Guatemala que yo quería hacer dedicarme al cerebro, al estudio del cerebro y a la medicina, me decían anda con el neurólogo, con el neurocirujano, y eso hice, pero no me terminaba de encantar. Y ahí fue donde dije, ok, yo quiero ser psiquiatra, y le escribí a una de las psiquiatras en la universidad y empecé a trabajar con ella, y trabajé con ella por 4 años y sigue siendo mi pasión hasta la fecha. ¿Y qué hiciste con ella? ¿Cómo fue el rollo? Bueno, con ella, al inicio le escribí, le dije, muy inocente también, pero le escribí como, a eso tenía 18 años, y le puse básicamente, hola, creo que quiero ser psiquiatra, no me acuerdo cómo le escribí, pero le dije algo así como, he estado pensando mucho en qué quiero ser y creo que quiero ser psiquiatra y quiero aprender de ti para saber si sí quiero ser psiquiatra. Para ver si no es otra cosa lo que quiero hacer. Entonces me dijo, bueno, venga a mi oficina. Entonces fui a su oficina y me dijo, yo tengo un lab. Yo en esa época estaba en un laboratorio de neurociencia y lo que hacíamos era estudiar la percepción visual de los humanos. Era más un lab neurocientífico. Y cuando me junté con ella, bueno, lo que se dedicaba dentro de su práctica de investigación era psiquiatra, miraba pacientes, pero aparte tenía un laboratorio. Y en su laboratorio estudiaban los efectos de estas tecnologías que utilizan ondas magnéticas para alterar vamos a ver, estoy tratando de traducir en mi cabeza, alterar las conexiones entre las neuronas y las áreas de nuestro cerebro para poder mejorar ciertas condiciones de salud mental. Entonces, por ejemplo, no sé cómo traducir el nombre de estas máquinas, pero Magnetic Stimulation Therapy, Transcranial Magnetic Stimulation. Magnetic Stimulation Therapy y Transcranial Magnetic Stimulation significa terapia de estimulación magnética y estimulación magnética transcranial. Lo interesante de las tecnologías que ella trabajaba es que son formas no invasivas de alterar cómo nuestro cerebro está conectado y se ha visto que eso puede tener un efecto positivo en cuanto a enfermedades de salud mental. Existen métodos como el Electroconvulsive Therapy, que sería terapia electroconvulsiva, creo, que definitivamente tiene varios efectos adversos muy bien documentados, como posiblemente amnesia. Sin embargo, es la terapia más efectiva contra la depresión.
Entonces, lo que ella está tratando de hacer es cómo logramos que estas máquinas que usan ondas magnéticas, no eléctrico, logren tener el mismo efecto que tiene esta otra terapia, que literalmente lo que te está haciendo es que convulsiones, que tengan el mismo efecto, pero ya sabemos que estas no tienen los mismos efectos secundarios. Entonces, ella está estudiando cómo mejorar estas tecnologías no invasivas para curar todas estas enfermedades que son resistentes al tratamiento con fármacos, o por ejemplo, si estás embarazada, no puedes tomar fármacos, o por otra razón que no puedas tomar medicinas que ya existen y que puedas aprovechar este otro tipo de terapias. Entonces, es súper interesante, la verdad. Y ella me empezó a contar de lo que hacía. Y cuando yo empecé a trabajar con ella fue mi segundo semestre del primer año en la universidad. Y literalmente era voluntaria y organizaba los cartapacios de los estudios, porque no tenían plazas. Entonces ella me dijo, sí, métete al laboratorio, pero no tengo nada para ti. Y literalmente me explicaban los estudios y yo organizaba en el cartapacio todos los formularios para que fueran en orden. O sea, la cosa más aburrida. Limpiaba el Excel, o sea, literalmente me iba con mis audífonos a escuchar música y a limpiar los cartapacios en la bodega. Y pues me ponía a leer qué eran los instrumentos que usaban, por qué hacían esas preguntas. Y luego poco a poco fui chuteando y como llegaba a tiempo todo el tiempo y siempre estaba ahí preguntando, me dijeron, ¿quieres meterte a esto? Y luego ya me ofrecieron una plaza. Y ya me metí a ver cómo, porque después empecé a involucrarme en los estudios. Entonces teníamos a pacientes que recibían la terapia y parte del estudio era cómo podemos mejorar los protocolos de administración de esto para que mejoren sus resultados. Entonces teníamos que cargar las máquinas, enrolábamos participantes y pues mucho más interesante, la verdad. Pero uno va aprendiendo y uno va subiendo. Y yo creo que también a veces es fácil ver o es fácil conocer a alguien cuando ya logró muchas cosas, porque antes de lograrlas era invisible. Y a veces eso nos hace pensar que lo logró de la noche a la mañana, pero realmente las cosas toman años, años de esfuerzo, años de sacrificio y después dan frutos. Entonces creo que es muy importante resaltar que uno tiene que tener paciencia y simplemente si tú enseñas compromiso y dedicación en cualquier trabajo que estés, vas a poder seguir subiendo porque las personas lo van a valorar y vas a poder seguir mejorando y vas a poder seguirte involucrando en más cosas. Y yo creo que a veces somos muy impacientes por subir rápido. Pues qué increíble historia, la verdad. Yo quisiera como regresar un poquito y resaltar que cabal parte de lo que buscábamos en este podcast desde un inicio era romper ese estereotipo del científico frío e inaccesible. Y tu historia está llena de científicos y médicos que fueron todo lo contrario, ¿no? Que te abrieron las puertas y te permitieron ir y preguntarles y perseguirlos y aprender de ellos. Y qué bonito, la verdad. Y qué buen ejemplo también para quienes nos escuchan, que si tienen la oportunidad, pues vayan a tocar puertas, aún no importa la edad que tengan, si les interesa empezar a aprender, ¿no? Qué buen ejemplo, la verdad, qué bonito. Y bueno, la verdad es que pensé que íbamos a empezar a hablar de esto un poquito más al final, pero creo que es un momento adecuado ahorita, ya que pues empezaste contándonos de tu infancia y que tus papás estaban preocupados por tu desarrollo emocional al adelantarte un año tal vez, y pues eso fue desde chiquita algo en tu vida, como que tus papás estuvieran preocupados por eso, no sé si te lo decían en el momento o no, pero luego hablaste de la importancia que tiene el ejercicio y los amigos para ti, y como que siento que todo el hilo que hemos ido hablando, la salud mental siempre fue algo bien presente en tu vida, incluso antes de pues llegar a descubrir que la psiquiatría era algo que podías hacer. Y más allá de tus estudios, ahorita tenés un proyecto o una aplicación que estás desarrollando precisamente sobre salud mental, ¿no? Que es Mi Resource, ¿se llama? Sí, se llama My Resource. Y bueno, te cuento, entre todo este trayecto, y la verdad es que todo funciona bien tu pregunta porque va con el orden cronológico. Yo trabajé con esta persona los 4 años de mi universidad y parte de lo que yo empecé a sentir fue un poco de frustración porque nosotros mirábamos a todos los pacientes que tienen resistencia al tratamiento tradicional y vienen casi que a nosotros por el último recurso. Es como, nada me funciona, ¿esto será que me va a funcionar? Y ver eso y cómo le estamos fallando a estas personas es bastante fuerte. Y yo me sentía bastante frustrada también en cuanto a lo difícil que es tener acceso a servicios de salud mental que funcionen, que vayan contigo. Al final del día, la salud mental es algo tan personal e íntimo que no solo puedes ir con cualquiera, es casi como salir en una cita. Tú tienes que sentir química, tienes que sentir comodidad, tienes que sentir pues todo lo que te importa, es sentir que estás escuchado. Y esa relación terapéutica no se puede establecer con cualquier persona. Entonces, viviendo esto en el laboratorio y pensando, más reflexionándolo sobre la vida real y también viendo
bueno, en la universidad son momentos donde las personas están desarrollándose, están estableciendo qué quieren ser y hay muchos cambios, especialmente si te fuiste a estudiar fuera y es la primera vez que vives solo. Hay tantos cambios dentro de uno y yo vi muchas enfermedades de salud mental alrededor mío cuando yo estaba en la universidad. Entonces yo creo que el trabajar en este laboratorio y conocer pacientes, que éramos su último recurso, y al mismo tiempo ver en mis amigos más cercanos, compañeros, todas estas situaciones de cómo la salud mental les impedía a ellos tal vez lograr sus sueños o les estaba afectando su vida en la universidad, porque es difícil, estás en una etapa tan difícil, como digo, estar solo, enfrentarse a todas estas decisiones tan grandes de qué voy a estudiar, qué voy a hacer después, qué pasantía, que todo se siente como que si no lo hago bien ahora es el fin del mundo. Estás como en esa etapa y yo siento que yo estaba muy frustrada porque en esa época en mi universidad no habían tantos clubs, no se hablaba tanto de la salud mental, ahora hoy en día hay muchísimo y wow, en todos lados se está hablando de la salud mental, es impresionante cómo ha agarrado auge este tema, pero yo me acuerdo en esos momentos que casi no se hablaba, y ni entre amigos, ni entre familia, por algo no sabía ni siquiera qué era un psiquiatra. Yo literalmente no sabía la definición de la palabra y tenía ya 18 años, imagínate. Entonces yo me empecé a frustrar mucho por eso y conocí a una gran persona en la universidad, su nombre es Mackenzie Drazen. Ella perdió a su hermana por una enfermedad de salud mental y ella decidió dedicar toda su vida a resolver este problema del acceso a los servicios de salud mental. Y ella me invitó a co-crear con ella una herramienta. Yo en ese punto de vista casi que me metí, de un punto de vista clínico, me metí a ayudarla a desarrollar un algoritmo y a pensar en las recomendaciones clínicas de ciertas enfermedades. Y pues empezamos este proyecto y luego tuvimos la oportunidad que nos invitaron a presentarlo en la Asociación de Psiquiatría Americana en DC y fuimos a presentar nuestro proyecto y luego nos dimos cuenta de algo aquí. Esto se puede volver algo que ofrecemos a otras personas y empezamos con la idea de cofundar una empresa para que lo que creáramos pudiera ser sostenible y realmente llegarle a muchas personas. Entonces, desde el 2017 empezamos con esta visión y pues al principio lo que nosotras creamos fue un software que podían usar en las universidades americanas que tienen, por ejemplo, ellos tienen centros de servicios de salud. Eso incluye también servicios de psicología y de terapia, etcétera. Entonces, tú, por ejemplo, si vas a una universidad en Estados Unidos, por lo general, no todas lo tienen, pero por lo general hay algún tipo de ayuda, de consejero que te indica con quién puedes ir, si sea un psicólogo terapista dentro de la misma universidad o te refieren a alguien en la comunidad y te guían en encontrar esa ayuda de salud mental. Y parte de lo que estábamos viendo nosotros que pasaba en nuestra universidad era que no se daban abasto. Tú tratabas de conseguir una cita y era semanas o meses y a veces la necesidad es urgente, porque el momento en que tú decides que necesitas ayuda, solo el hecho que ya lo decidiste y que tomaste ese paso requiere tanta valentía que en ese momento deberías de recibir ayuda. O sea, desde el momento que tú tomas esa decisión, que es la decisión más difícil en tu trayecto de mejorar tu salud mental, todo lo demás debería ser fácil, pero el sistema lo hace hasta más difícil. Las aseguradoras son complicadas de entender, a dónde voy, con quién hablo, quién es el correcto, todo es tan complicado. Entonces nosotros creamos un software que lograba reunir a todos los recursos de salud mental en el área para que de esa forma estos centros que existen dentro de la universidad pudieran servir a sus estudiantes de forma más rápida, ya que todo era automatizado y podían generar listas. Y lo demás, lo otro bonito es que como tenían este software, también podían hacer listas personalizadas que según tus necesidades te indicaban a quién te podías acudir. Porque parte de lo que pasaba es que como el volumen era tan alto, casi que imprimían una lista de los mismos 10 terapistas y se lo daban a todos los estudiantes. Entonces, con esta herramienta logramos que pudieran hacer ese trabajo de personalización. Y esto lo hicimos, pues se arma en el 2017 y lo seguimos por 2-3 años. Y pues era una empresa que no levantamos capital en ese momento, pues se logró generar el mismo software con unos ingenieros y pues el mismo vendíamos el software y eso se reinvertía y así se mantuvo por un rato la empresa. Y pues en todo ese tiempo empezamos a estudiar más profundamente qué es lo que se necesitaba desarrollar en Estados Unidos en cuanto a la salud mental y decidimos que parte del problema de acceso, de falta de acceso a salud mental viene de las aseguradoras, de quien paga tu salud mental, porque muchas veces, y esto es muy particular en Estados Unidos, es menos relevante en Guatemala, pero en Estados Unidos si tú quieres ir a cualquier doctor, tú te tienes que asegurar que tu aseguradora lo cubra, porque es caro. Y si no estás seguro de eso,
a ver cómo te va. Entonces, como existe esa dinámica, muchas personas te indican que vayas con tu seguro y de ellos te ayuden a encontrar tu terapista, pero las aseguradoras no tienen directorios en línea, que tú puedas buscar todos los terapistas que ellos cubren, que sean fáciles de usar, no tienen ese servicio porque no lo han automatizado. Entonces nosotros seguimos con la misión de universidades, pero también nos reinventamos y levantamos capital, una ronda que se cerró en marzo del 2021 y con eso empezamos a dedicarnos a desarrollar tecnología para las aseguradoras, para poder lograr que los servicios de salud mental sean accesibles en todo sentido, en el sentido de que lo puedas pagar porque está cubierto por tu seguro y que lo puedas encontrar y que sea fácil de entender cómo usar. Entonces a eso nos estamos dedicando y pues ha sido un proyecto súper emocionante que me encanta porque está muy alineado con lo que yo quiero hacer, pero claro, siempre hay tristeza porque me encantaría hacerlo también en Guatemala. Y pues parte de los sueños de vida es cómo logramos mejorar el acceso a servicios de salud mental en Guatemala. Solo que la solución que se requiere en Guatemala, en mi opinión, es un poco más profunda en el sentido de que la mayoría de recursos que existen, no son los suficientes para la demanda, se concentran en centros urbanos. Y pues hay que ir pensando en formas de incrementar la capacidad para atender en áreas rurales también. Y eso también podemos hablar de las ideas que tenemos, pero solo para terminar de conectarlo con Guatemala, de alguna forma Fundegua y el proyecto de Alma se ha dedicado a la salud en general, claro que en el COVID, porque el COVID vino a cambiar la vida de todo el mundo y hay que atenderlo urgente, pero lo que estamos nosotros con Alma y en el COVID es sentando las bases para ir apoyando y fortaleciendo el primer nivel de atención en Guatemala. Y nuestro sueño es que eventualmente podamos entonces también mejorar el acceso a otros servicios que hacen falta, como lo es la salud mental. Wow. Recuerda que a nosotras nos gusta dejar recursos en las notas del episodio para que tú puedas acceder con mayor facilidad a los links y a las bibliografías de las cuales platicamos en nuestros episodios. En este caso, te dejamos algunos recursos sobre salud mental. Qué bonito y qué bonito que sea un sueño, según entiendo, del equipo en general, o sea, que es algo que nos mueve a todos y que tienen de verdad las ganas y todas las ganas de que suceda. Definitivamente que si tenemos un equipo de gente tan definida que quiere que eso suceda, eventualmente esperemos que más pronto que luego va a ser posible. Wow, no sé, quedé así como speechless. Y ya que lo mencionaste, sabemos ahora, ya llevamos casi un año de podcast, ya sabemos que nos escuchan desde casi toda Latinoamérica, entonces les contamos rapidito, o tal vez tú nos cuentas mejor para nuestra audiencia no guatemalteca, ¿qué es Alma? ¿Cómo surgió Alma? Alma es el acompañante por ahora de todos los guatemaltecos en torno al COVID y las vacunas del COVID. Alma en realidad significa asistente de logística médica automatizada. Y Alma nace porque parte de lo que nosotros vimos desde el inicio de esta pandemia en otros países, antes de que llegara a Guatemala, es que la información está evolucionando muy rápido. Y yo siento que parte de lo que estaba pasando en otros países es que mientras la enfermedad se transmitía a un nivel tan acelerado, la ciencia trataba de ir al mismo paso para entender esa enfermedad, cómo se transmite, cómo prevenirla, cómo tratarla. Las recomendaciones de cómo cuidarnos iban cambiando. Y cuando las cosas avanzan tan rápido, es una receta para la desinformación. Yo siento que eso empezó a pasar desde el inicio. Y en Guatemala, lo que nosotros mirábamos, literalmente nos juntamos a hablar de esto como equipo en febrero del 2020. No se había ni siquiera reportado el primer caso en Guatemala, pero ya se estaba viendo en todos los países. Era inevitable que llegara a Guatemala. Y nosotros nos preocupaba mucho cómo íbamos a lograr crear mecanismos como sociedad de informarnos y de crear recursos confiables que acompañaran a la población. Y pues empieza la idea de un chatbot porque nosotros, parte de lo que decíamos es, si está cambiando la ciencia tan rápido, ¿cómo hacemos nosotros para actualizar a todo el mundo de forma rápida? Entonces, la magia de un chatbot son 3 cosas. Una, tú le puedes escribir en medios que ya estás acostumbrado a usar, WhatsApp, Facebook, Instagram, ahora ya tiene para poner chatbots. Tú le puedes escribir por todos esos medios como le escribirías a un amigo, una amiga. Entonces, eso hace que no sea un nuevo comportamiento que tienes que adoptar, sino que es algo que ya sabes hacer. 2,
el chatbot, al momento que tú lo actualizas, se actualiza pues para todos. Entonces la siguiente persona que le escriba, le va a escribir ya y va a recibir ya la información actualizada. Y tres, la otra magia del chatbot es que puede hablar con 100 personas al mismo tiempo. Entonces es como un mega pulpo. Entonces nosotros dijimos, bueno, empecemos con esta idea y por eso establecimos el chatbot. Y a todo esto, también parte de la discusión fue, ¿qué es un chatbot? La gente no va a aprenderse esta palabra extraña y hay que explicarle a todo el mundo qué es. Entonces se nos ocurrió crearle un personaje que humanizara la tecnología para que esa conexión emotiva y todo lo que nosotros queríamos que significara este chatbot y este servicio informativo al final del día, fuera algo que las personas pudieran conectarse con esto. Entonces ahí se crea Alma. Y Alma, pues para los guatemaltecos que ya la conocen, ha agarrado mucha personalidad, tiene una forma de hablar, una forma de crear relaciones con las personas que le escriben, le llaman. Y lo que hemos estado haciendo es posicionando muchos canales de entrada para Alma. Por ejemplo, tú le puedes escribir por Facebook, por Instagram, por Twitter. Estamos ahorita por lanzar en WhatsApp también y vas a poderla llamar ya literalmente en unas semanas. Ya puedes llamar a Alma y lo haces de forma gratuita al número 1801-005432-1. Repito, 1801-005432-1. Y entonces estos medios de llamar y escribir te permiten platicar con Alma, con esta personita nerda que pasa todo el día estudiando todo lo que la evidencia que sale del COVID, se actualiza y le puede hablar a 100 o 1000 personas al mismo tiempo. Y claro que tiene amigos, tiene agentes, embajadores, que cuando se traba el chatbot o se traba bueno, tenemos plataformas que apoyan a los agentes que tienen creamos el cerebro clínico de Alma. Entonces, claro que hay un factor híbrido de tecnología y humanos que le agregan esa personalidad adicional a Alma y ese sabor y por qué la gente se ha conectado tanto con ella. Y pues eso es lo que hemos estado trabajando y lo que hemos también tratado de asegurar que mantenemos muy presente en el desarrollo de Alma es reconocer qué funciona y qué no funciona y también reconocer cuáles son las necesidades de la población y por eso nos metimos a vacunas. Las personas nos preguntaban, no sabían dónde vacunarse, nos preguntaban tanto que creamos un Excel y de ese Excel 50,000 personas lo visitaron en menos de 10 días. Entonces en cuestión de 4 días convocamos a nuestros ingenieros y a otros ingenieros que donaron su tiempo y creamos Vacunas GT. Y Alma ha estado muy pendiente de lo que la gente necesita. Ahora ya tenemos también directorios de, por ejemplo, dónde hacerse una prueba de COVID, de médicos, de oxígeno, de todo lo que se necesita y lo que las personas están preguntando. Porque lo que queremos es que Alma esté pendiente de lo que la necesita la gente y pueda desarrollar la capacidad en ella misma de proveérselos. Y siempre utilizando la tecnología para poder multiplicar esa habilidad de Alma de atender a muchas personas al mismo tiempo. Wow. Es justo como hecho a la medida de la gente y también escuchando a la gente y usando lo mismo que preguntan para seguir alimentando y seguir haciéndolo mejor cada vez y seguir cubriendo esas necesidades, ¿no? O sea, me parece súper chilero. Y así como lo explicaste, yo me lo imagino como esta película, se me fue el nombre ahorita, pero donde están todas las emociones en el cerebro y como que todos trabajando como, esto está pasando, todos a trabajar. Está buenísima esa película. Sí, son como un montón de duendecitos que se están platicando para crear una solución. Definitivamente, cabal, así me lo imaginé también. O sea, cuando dijiste que creamos el cerebro clínico de Alma y tiene su personalidad y la fusión entre tecnología y humanos, y solo es como. Sí, parece, de verdad. Oye, yo creo que al final la tecnología es súper interesante, todo lo que se puede tener de impacto positivo en la gente. Pero también la tecnología es extraña, se siente muy alejada y las palabras son raras. La gente nos preguntaba siempre si Alma era un app que tenían que descargar su celular. Y Alma es como escribirle a un amigo. Tú le escribes por WhatsApp, por Facebook Messenger. No necesitas descargar nada. Entonces, por eso es de que el personaje es tan clave, para que la gente sepa cómo poder aprovecharla. Y en todo este proceso, ¿se toparon con algún reto o alguna cosa así como desafío, digamos, durante la creación de Alma y durante promoverla y ya hacer que la gente la usara? Wow, cientos de desafíos, todavía hay desafíos. Bueno, para empezar, cuando nosotros teníamos la idea era un PowerPoint y le teníamos que vender a todo el mundo y a ver quién nos hacía caso. Eso toma tiempo. Luego dijimos, vamos a hacer nuestro propio chatbot y que empiece a funcionar.
Y luego ya conseguimos que nos dieran financiamiento, hicimos piloto, se desarrolló la tecnología, armamos un equipito, pero las demandas rápido crecieron y no teníamos la capacidad de sostenerlas, a ir a buscar fondos otra vez para poder crecer esta iniciativa y hacerla más grande. Lo que nos ha pasado mucho en Alma es que a veces la demanda es muy alta y Alma tiene que crecer bien rápido para poder llegar a suplirla. Y eso requiere de recursos y de tiempo y a veces es difícil, porque lo que pasa con el COVID es que es tan urgente, está pasando ya. No es algo que podemos preparar ahorita y luego ya se resuelve, sino es que es algo que nos está afectando todos los días. Cuando hay nuevas variantes y olas, la demanda que le trae Alma es enorme. Ahorita hay mucha hambre por información y saber qué hacer y cómo cuidarnos. Entonces creo que los mayores desafíos es eso, es cómo logras tú atender y mantener ese estándar de calidad cuando la demanda puede crecer tan rápido en tan poco tiempo. Y lo otro es que nosotros tenemos este sueño de que Alma vaya más allá de COVID y queremos siempre transicionar y empezar a ofrecer otros servicios y nos ha costado mucho hacerlo porque el COVID sigue tan presente y tan cambiante, los lineamientos de cuando se me la prueba, cuando termina la cuarentena, ahora con todos los refuerzos, cuando me lo pongo, cambian tan rápido que casi que sigue avanzando el COVID y lo que aprendemos de él y no se queda estable para que pueda Alma crecer en otros ámbitos clínicos, que pues eso ha sido uno de los desafíos, diría yo, que pues el COVID sigue, ¿verdad? Pero, por ejemplo, fortalezas que ha logrado Alma es establecerse su personalidad, establecer la confianza con la gente, establecer su identidad. Uno de los desafíos que yo siento que tenemos todavía es que Alma es todavía muy urbana y queremos que realmente Alma le alcance a toda la población. Por eso tenemos una estrategia desde ya, la verdad, casi que un año que lleva en formación, que es establecer un servicio de call center en idiomas mayas y que sea 100% gratuito. Y ese es el que estamos por lanzar ahorita. Y el sueño de ese call center es que esté en otros idiomas porque la idea es que Alma sea tan cómoda de platicar con Alma y que te sientas tan tranquilo que si tú prefieres otro idioma, que le puedas hablar en ese idioma. Y también la idea del teléfono, porque si es alguien sin señal o sin plan de internet, que puedas también hacer uso de este servicio que es para todos. Entonces, es uno de los desafíos que yo veo que todavía le hace falta a Alma y que estamos preparándonos a resolver. Yo tengo una duda, ahora que contas todo esto así, me suena así como que es un país entero trabajando en esto, ¿no? Es un equipo, ¿no? Sí, enorme. Y bueno, no sé si puedes responder eso, si no, no importa y cambiamos de pregunta, pero como cuántas personas están trabajando en Alma y me da la duda de, por ejemplo, el fact-checking, ¿verdad? ¿Quién es el que está, quién es el hola o las que están constantemente leyendo literatura, los preprints, los peer review, todo esto? Como que cómo se hace todo esto para que cada día todo esté actualizado con este bombardeo de publicaciones sobre COVID. Mira, tenemos en total de personas, me tendría que poner a contar porque estamos ahorita contratando, entonces ha cambiado el total bastante rápido. Pero digamos, para que lo visualicen, tenemos varios equipos. Tenemos un equipo clínico, tenemos equipo de comunicación, equipo de tecnología y equipo de servicio al cliente, servicio al público le llamamos. Entonces, digamos que el servicio al público está compuesto de los embajadores que ayudan en el medio escrito y de los agentes que van a tener el teléfono, que los hemos estado entrenando en este último mes. Del equipo tecnología, tenemos a todos los ingenieros que pues crean esto para que sea posible y se aproveche. Del equipo de comunicación le dan toda la personalidad y trabajan muy de cerca con el servicio al público. Y tenemos el equipo clínico, que tenemos muchos voluntarios con diferentes especialidades, que la verdad es que están ellos donando su tiempo y ayudándonos a crowdsource esta información. Y ahorita estamos por contratar equipo clínico de planta, digamos, para que podamos seguir creciendo en ese aspecto del cerebro clínico de Alma, porque las demandas son bastante altas. Ahora, lo interesante que hemos aprendido en Alma es que no toda la demanda es sobre preguntas clínicas como tal, mucho es de logística clínica. ¿A qué me refiero? Literalmente, ¿dónde me hago una prueba? ¿Dónde me vacuno? ¿Cuándo está abierto? Eso afecta un montón a las personas porque si no tienen esa información, entonces no se vacunan. Si ellos no saben dónde, cuándo, qué tan fácil es llegar, cuál es la afluencia, no se pueden organizar su día para poderse vacunar. Entonces, Alma ha aprendido que no solo es servicio clínico lo que tiene que brindar, pero también servicio de logística clínica, porque eso es parte del acceso. Y, por ejemplo, tenemos una persona que se dedica a mapear todos estos lugares donde están, verificar, tenemos red de voluntarios
a los que les estamos llamando y verificando la información que nos entra. También parte de lo que ha pasado con Alma es que a través del crowdsourcing hemos podido actualizar mucho los mapeos, porque muchas de las personas, y esto no se pasó desde el inicio, y fue un fenómeno impresionante para mí, que me enseña el nivel de cariño hacia el prójimo que existe en Guatemala. Nosotros cuando hicimos el primer Excel de vacunas, de la nada a Alma le empezaron a entrar fotos, videos, contándole sus experiencias en los centros de vacunación. Y a mí lo que me parece increíble de eso es que si tú le contás a Alma tu experiencia vacunándote, al final del día no te sirve a ti, le sirve al prójimo, porque Alma entonces va a utilizar esa experiencia que tú le compartiste para poder crear un agregado y luego a la próxima persona que le pregunte, compartirle cómo va a ser su experiencia y prepararlo para esa experiencia. Entonces, la magia de lo que también se ha logrado es este crowdsourcing, donde las personas nos mandan notas de voz, videos por escrito, fotos, y también tenemos nuestra red de voluntarios que nos actualizan todos los días. Tenemos a personas que están literalmente en grupos de Facebook y todo, tratando de verificar la información que nos entra para que tengamos nuestros mapeos lo más actualizados posibles. Y eso es una de las cosas que ha sido muy importante en estos temas de COVID y vacunación, que no solo es el tema clínico y de entender todos estos papers y evidencia científica que siguen saliendo, sino también poder acompañar a las personas en la logística de encontrar esos servicios clínicos. Qué trabaja, la verdad, qué admirable. Y pues aprovechando lo que acabas de contar, dar como un agradecimiento a todas estas personas y voluntarios de Alma, ¿no? Que gracias, Gabriela, y gracias a todo tu equipo y todos los voluntarios de Alma, porque así como decís, pues han ayudado a tantas personas. Todos los voluntarios de Alma son unos superhéroes invisibles. Y si alguien que nos escucha quisiera participar como voluntario, ¿qué pueden hacer? ¿Cómo se unen a esto? Le pueden escribir directamente a Alma o a mí en las redes. Somos bastante pendientes de eso. Y hay muchas personas que se han ido sumando de esa forma. La verdad, yo debo de decir que Alma es una persona, es un personaje, pero es un personaje con muchas almas detrás. Y estas personas dedican horas de su tiempo en momentos, por ejemplo, viernes en la noche, respondiendo consultas en los fines de semana, y están pensando fuera de horario laboral porque sabemos que las preocupaciones de la gente no son solo en el horario laboral, son en cualquier momento, y Alma está ahí pendiente. Entonces, definitivamente es importante reconocer que tenemos gente muy, muy dedicada a la causa de Alma, que le dedican sus viernes en la noche y los fines de semana y casi que todo el tiempo a cuidar que la gente tenga sus respuestas a través de Alma. Yo tengo una preguntita. Estás mencionando el cerebro clínico de Alma, pero creo que lo estamos intentando entender sobre contexto, pero me gustaría también que si nos puedes dar así como que una definición de qué es el cerebro clínico, porque yo había entendido como que podía ser un tipo de inteligencia artificial, por ejemplo, que fuera formando el criterio, y ahorita que mencionaste que hay voluntarios que responden las consultas de Alma, no sé si, creo que me hice bolas, así como que ¿es automática la respuesta de Alma o cómo funciona? Es un híbrido. Entonces, nosotros tenemos una plataforma que tiene, digamos que, bueno, tiene dos componentes. De hecho, tiene como 5 componentes, pero uno de ellos es preguntas frecuentes. Entonces, tiene preguntas y respuestas. Entonces, según todas las preguntas que van entrando, eso se documenta y se va respondiendo con un equipo clínico. Y eso se va subiendo a lo que yo le hablo, le llamo el cerebro clínico. Entonces, el cerebro clínico va creciendo. Conforme le entran preguntas y se responden, eso se va guardando en su cerebro y también se van actualizando. Entonces, cuando se brinda la atención, por ejemplo, un agente atiende una llamada o el chatbot también está atendiendo, pero hay momentos donde entra un embajador a batear porque el chatbot no está terminando de entender a la persona. El embajador y el agente y el chatbot mismo, todos jalan información de ese repositorio clínico que se va creando y creciendo. Entonces están las preguntas frecuentes. También tenemos muchos algoritmos que siguen árboles de decisiones para poder dar recomendaciones, como por ejemplo cuando nos entran consultas sobre si debo hacer cuarentena, me debo de hacer la prueba, ¿será que tengo COVID? ¿Será que este efecto es un efecto adverso de la vacuna? ¿O será que me contagié de COVID y no me di cuenta y me vacuné? ¿Será que esos tipos de preguntas siguen algoritmos de tamizaje y árboles de decisiones que el mismo Alma va guiando ya sea al robot o a la persona que está respondiendo qué pregunta debe hacer y según las respuestas va diciendo cuál es la siguiente?
También tenemos todos estos directorios, que es más para el tema de logística clínica, que tienen varios filtros y tienen una base de datos que también se va actualizando. Entonces, la combinación de estos tres se guarda en lo que tenemos la tecnología in-house de Alma y sirve para alimentar al chatbot, pero también alimenta a los agentes y a los embajadores porque ellos utilizan esto para responder. ¿Me explico? Qué buena pregunta, Kat, porque yo me lo seguía imaginando como la película de las emociones. Sí, como que fuera un Trabajal. Es realmente un trabajal y para ir haciéndolo junto con todo, o sea, junto con la pandemia, me refiero, eso es un... No cabe en mi cerebro, es muy impresionante, la verdad. Bueno, porque hay gente muy dedicada en mi equipo. Esto va mucho más allá de mi persona. Definitivamente no es algo que yo he hecho sola. Eso sí que quede clarísimo, porque sin el equipo no hay Alma. Bueno, y no me había dado cuenta que ya nos pasamos de la hora y aún hay dos preguntas que siempre nos gusta hacerle a nuestras invitadas al final. Pero ya que mencionaste esto ahorita también de tu equipo y que no es solo tú sola, creo que nos fuimos mucho con esos dos proyectos y gracias por compartirnos todo esto. Pero tal vez para dejar una última pregunta abierta para un segundo episodio en el futuro, ¿qué estás haciendo tú hoy paralelo a todo esto? A mí me impresiona que tenés todo lo que nos acabas de contar y a la vez estás estudiando o terminando tu doctorado. ¿Cómo es tu siguiente año, por ejemplo? Bueno, tengo que cerrar Pensum en medicina. Tengo todavía un par de requisitos que cumplir, un par de rotaciones que hacer, un par de exámenes que tengo que tomar, pero ya estoy más afuera que adentro. Entonces, eso sí es una meta muy importante para mí, para poder cerrar mi carrera en medicina, porque en Estados Unidos yo estudié primero mi licenciatura en neurociencia y química y luego aplicas tú a la escuela de medicina, que es aparte y en Estados Unidos pues es separado. Entonces ya estoy por cerrar esos requisitos que me hacen muy feliz. Mi rol en la empresa es de directora de investigaciones y operaciones y bueno, tenemos un equipo bastante grande también, entonces yo en eso trabajo part-time. Y por último, con Fundewa. Gaby es también cofundadora de la Fundación Desarrolla Guatemala para la Educación y Salud, más conocida como Fundewa. Ahorita pues soy miembro de la junta directiva y apoyo como apasionada en toda la visión y en todo lo que se está haciendo y a veces me meto más de lo que me debería meter porque me encanta, pero digamos que hay un director de todos los departamentos, hay un director de proyecto, hay director de comunicaciones, de tecnología, de todo. Entonces, hay un gran equipo atrás de esto. La verdad es que atrás de todos los proyectos en los que estoy involucrada. Y creo que a veces puede parecer que estoy en muchas cosas, pero estoy en ellas y son posibles porque hay muchas personas detrás que también están haciendo que sean posibles. Y yo contribuyo en roles muy específicos en cada una. Bueno, ahora sí, pasamos a las preguntas finales. Y la primera pregunta que nos encanta hacerle a todos nuestros invitados es, ¿qué consejo le darías a tu yo de 17 años? Hay tantas cosas que me podría decir, la verdad. Es una pregunta difícil porque me viene una respuesta muy clara a eso, pero tampoco sé si de verdad me lo hubiera dicho. Y la respuesta es que está bien no ponerse tanta presión y está bien fallar y tener momentos donde solo paras todo. Y yo creo que me gustaría que me lo hubiera dicho a mí misma en ese momento, porque ahorita ya lo he aprendido y lo sé hacer. Pero también a veces pienso, si lo hubiera internalizado en esa época, no sé si hubiera cambiado tanto mi vida y no hubiera podido estar involucrada en las cosas que estoy. Entonces es un consejo tan difícil de decidir si uno se debería de dar. Pero así pensando en alto, tal vez lo que sí me diría es, está bien que hayan etapas en mi vida que sean más difíciles que otras, donde tenga más trabajo que otras y donde tal vez uno tenga que sacrificar más cosas para poder lograr lo que quiere lograr en ese momento. Porque sí es verdad que en la vida hay momentos para algunas cosas y hay oportunidades que se están dando en ese momento y no pueden realmente esperar. Entonces está bien que haya un ritmo donde hayan momentos donde uno se dedique más, haya más sacrificios y luego haya momentos de descanso. Creo que ese balance está bien. Lo que tal vez me diría es que si estoy en esos momentos de mucho sacrificio y de mucho trabajo, que aprenda yo a perdonarme cuando las cosas no salen bien y a simplemente seguir adelante y dejarme cut myself some slack. Creo que eso me hubiera dicho a los 17 años. Y hoy en día también me lo puedo repetir.
Son consejos que siguen siendo válidos. Y bueno, ya para terminar, te quisiéramos preguntar en tu opinión, ¿qué pueden hacer todos hoy para apoyar al desarrollo de la ciencia en Guatemala? Mm. Vamos a ver, si sos científica o científico, te animo a que compartas más de lo que haces, que le cuentes más a las personas qué estudia tu ciencia, qué preguntas se hace, qué descubrimientos surgen de ella, porque creo que entre más logremos que la sociedad entienda los grandes resultados y productos que generan las diferentes disciplinas de ciencia, más como sociedad podemos llegar a valorarla. Y yo creo que esa visibilizar la ciencia es súper importante por eso mismo, porque así las personas están más dispuestas a invertir en ella. Y lo otro es que si no sos científico o científica, pues mi sueño es que vean ese valor de la ciencia y el valor que la ciencia puede tener en el impacto positivo del desarrollo de nuestra sociedad y que busquen invertir en eso, en el desarrollo de las iniciativas, que utilicen el método científico para iterar, para validar hipótesis, para mejorar productos, para mejorar propuestas, soluciones. Yo creo que la ciencia tiene un campo en todo. Por ejemplo, ahorita que estamos en el tema de COVID en Alma, saber cómo hablar de vacunas o cómo compartirle a las personas mensajes que los ayuden a ellos o a ellas a vacunarse. Eso se puede basar en la ciencia. Usar estudios antropológicos de cómo piensa la gente, qué los motiva a vacunarse, qué los previene a vacunarse. Utilizar esos resultados, un estudio científico que usó métodos rigurosos, objetivos para generar esos resultados, se vuelve una base a una intervención que puede salvar vidas. Lo que hacemos en Alma, utilizar la ciencia para poder informar a la población y traducirla de forma entendible. Todo surge de la ciencia, porque la ciencia lo que busca es generar evidencia objetiva. Y esa evidencia objetiva se puede volver la base de políticas públicas, de soluciones a problemas en negocios, de productos que se pueden vender o comercializar. Yo creo que esa apreciación por la ciencia está creciendo mucho en estos años, pero también veo un problema que es que se está generando una desconfianza. Por lo mismo que durante la pandemia ha cambiado tanto los lineamientos y las ideas que las personas están empezando a desconfiar de la ciencia, de la medicina, y espero que pues logremos recuperar esa confianza y pues que la gente entienda la importancia y lo que nos puede ofrecer el método científico para el desarrollo de las sociedades y de las personas. Gracias, Gaby, por recordarnos la importancia de la ciencia y del método científico en la sociedad y en la creación de soluciones. Además, gracias por recordarnos sobre la importancia de la salud mental y lo necesario que es crear iniciativas para fomentar el cuidado de la misma. Y gracias a ustedes por acompañarnos una vez más con un nuevo episodio de Epistemas. También les recordamos que pueden seguirnos en nuestras redes sociales como @epistemas y seguirnos en su plataforma de podcast preferida. Esperamos que les haya gustado y sin más, hasta la próxima.